Los estudiantes hoy en día, de cualquier edad, quieren saber que están pagando por algo que le pueden sacar provecho y que en el mercado tiene retorno. AI ya llegó. Yo se lo digo a los estudiantes, no es si tú vas a usar AI. AI ya está aquí. El gobierno no va a venir. Y yo creo que también hemos estado esperando que el gobierno resuelva, el gobierno no va a resolver. Sea del partido que sea, no va a resolver. Nos va a tocar a nosotros crear la economía estable, autosustentable, diversificada. Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Black Table. Por acá Cintia Román. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estés viendo, que nos estés escuchando. Siéntate a nuestra mesa, pero recuerda suscribirte en la campanita. Y hoy le damos la bienvenida a la licenciada Alexandra Fernández Navarro, que es nuestra invitada de hoy. Saludos a todos, saludos y gracias por la invitación. La aprecio mucho. Gracias por aceptarla. Alexandra es actualmente la presidenta de Atlantic University, que está ubicada en Guaynabo, pero eso no se queda ahí. Ella anteriormente pues ha tenido una trayectoria bien notable en el servicio público, específicamente en la industria de las telecomunicaciones. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de First Responder Network Authority, o FirstNet, que es una autoridad independiente del gobierno de Estados Unidos, que es responsable de la red de la banda ancha, ¿verdad?, para los cuerpos de respuesta. Y antes de eso, fue comisionado de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico y fue miembro de la Junta Reglamentadora del Servicio Público. Así que ya vemos que Alexandra está bien cerca de la tecnología, así es que pensamos que es la persona idónea para atender este tema que tenemos hoy, y es el siguiente. Y es algo que se discute mucho en mi casa con un niño que tiene 12 años, que ¿por qué debe ir a la universidad si él tiene ChatGPT? ¿Les ha pasado eso en su casa con sus hijos? Y la realidad es que en esta era de la IA o AI, todo ha cambiado. Tenemos muchos instrumentos que podemos usar. Antes de comenzar a grabar estábamos hablando de Claude, de Perplexity, De de ChatGPT. ChatGPT. Yo sigo enamorada de Grok. ¿Verdad? Cada Gemini. cual identifica cuál es el que le gusta, ¿verdad? Y se ajusta más a sus necesidades. Pero es algo que tenemos que empezar a discutir. Una de las cosas que nos llamó la atención y nos hizo identificar como un tema es que en Puerto Rico nuestras universidades han perdido un 17% de matrícula en los últimos 5 años. Eso no nos debe sorprender porque igualmente la población de Puerto Rico ha disminuido también. Hicimos un análisis de cómo le va a Texas y a la Florida y a Utah, y lo que hemos visto es que en esos estados ha habido un crecimiento poblacional y a su vez pues ha habido un aumento en la matrícula universitaria. Así es que creo que las cosas aquí están enlazadas. No es que los estudiantes no quieran quizás ir a la universidad, me parece que es mucho que geográficamente o estamos demográficamente estamos bajando, ¿verdad? Y eso ha llevado a los jóvenes ha llevado a las universidades a tener menos matrícula. Tú que estás de profesora en el Sagrado, nos puedes decir cómo tú has visto, ¿verdad? Pues mira, en mi caso, yo doy maestría y hay momentos en que doy bachillerato. Hay momentos en que está súper lleno, hay momentos en que está como que normal. O sea, hay como unos seasons como que muy marcados, y entiendo, ¿verdad? Que hay momentos en que tengo una clase con 20 estudiantes, ¿verdad? A nivel de maestría se trata de que sea como que menos estudiantes, ¿verdad? Porque también es online. Se espera, ¿verdad? Que todos los estudiantes puedan absorber, y obviamente que el profesor pueda mantener como que cierto control y mantener ese engagement con cada uno de los estudiantes. Ya a nivel de bachillerato, como es presencial, pues uno puede como que jugar un poquito más y demás. Ya a nivel de inteligencia artificial, pues siempre hay los retos independientemente. Alexandra, ¿qué has visto tú en la matrícula de la universidad? ¿Se ha mantenido estable o tú has visto este No, cambio? la matrícula de todas las universidades ha bajado, eso debido a la realidad poblacional.
También tenemos gente joven que se ha ido con sus familias a otros estados, como mencionaste, por la pandemia, por el COVID, por el huracán María. Pero básicamente la razón principal son razones económicas. Los estudiantes hoy en día de cualquier edad quieren saber que están pagando por algo que le pueden sacar provecho y que en el mercado tiene retorno. Es como una inversión. Si yo voy a invertir 4 años de mi vida en esto, ¿qué retorno voy a tener? Y los estados que mencionaste tienen, que los he visitado todos, tienen algo en común. Y te voy a decir que todos tienen desarrollos tecnológicos, tienen hub tecnológicos y están en pleno crecimiento. Por lo tanto, los trabajos mejores pagos están en esos estados y en unos cuantos otros. Pero, por ejemplo, Texas está agresivamente, Utah lo he visitado, tienen corredores tecnológicos, corredores de salud, tienen unos hubs especializados y la gente se mueve detrás de esos trabajos. Y de hecho, en la grabación justo anterior estábamos hablando precisamente de los médicos que estamos perdiendo precisamente por lo mismo, porque pues la paga en algunos estados es considerablemente mayor a Puerto Rico. Y si ya vamos entrando al tema de hoy, ¿tú crees que la IA está reemplazando la necesidad de una educación secundaria? No, a eso, para que ustedes tengan, voy a darle un trasfondo. La Universidad de Atlantic, de nosotros, la Atlantic University, es una universidad centrada en arte, ciencia y tecnología. Tiene un nicho muy particular. Nosotros estamos en proceso de adoptar una política de AI porque la universidad, los estudiantes, como crean, ven al AI como un sustituto o alguien que se puede robar sus creaciones. Por lo Mira, qué tanto, tienen interesante. un pensamiento bastante particular sobre el tema de AI. Lo pueden usar para cosas ligeras, pero no lo quieren adoptar en toda la universidad necesariamente porque entienden que les va a robar la creatividad que debe existir en la institución. Interesante. O sea que eso nos hace muy distinto. La segunda razón es que están bien comprometidas con el ambiente y como todos sabemos, los data centers de AI consumen mucha electricidad y mucha agua y tienen pues una preocupación ecológica en cuanto a ello. No obstante, pues hemos tenido varias charlas y estamos a punto de adoptar una política. AI ya llegó. Yo se lo digo a los estudiantes, no es si tú vas a usar AI, AI ya está aquí. Ujú. Es una herramienta como lo fue en su momento la banda ancha, el internet, el telégrafo, la telefonía. Es algo que se va a hacer parte de tu vida diaria y la pregunta es cómo tú lo vas a adoptar en tu vida diaria. Y la pregunta de nosotros es cómo particularmente, siendo una universidad de ciencias, arte y tecnología, vamos a adoptar AI. Pero de que se va a usar, se va a usar. Y yo no serviría a los estudiantes, la institución no serviría a los estudiantes si no les da y los saca preparados y siendo peritos en el AI. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues revisando todos nuestros currículos y nuestros ofrecimientos para integrar el uso de AI ético. La pregunta inicial, ¿es necesario la universidad teniendo inteligencia artificial? Pues sí, porque como todos sabemos, la inteligencia artificial comete muchos errores y se necesita saber un poco más de la contestación que te trae el query, la pregunta, independientemente de si usas Grok o ChatGPT o Perplexity o Copilot, para tú tener un pensamiento crítico y poder determinar si lo que te está trayendo es cierto o falso. Y yo creo, que ahí es donde las universidades también tenemos que irnos hacia volver a enseñar el pensamiento crítico en los estudiantes. Ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. En mi caso, yo doy clases de gerencia y doy clases de estrategia y todas mis clases comienzan con análisis para evitar también como que esa parte de decirles como que mira, yo lo que quiero es escucharte a ti, quiero saber cómo tú Ujú. piensas, quiero saber cómo tú analizas, porque yo creo que es uno de los mayores retos a nivel educativo cuando tienes una persona que va a hacer una investigación, que se tiene que exponer y tiene que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, y yo sé que no soy la única profesora que ha sufrido los embates de tener 5 ensayos que son los mismos. Ujú. O sea, sé que no soy la única y sé que no voy a ser la única en el mundo, ¿verdad? En este momento. Y en mi caso, ¿verdad? Los enseño y les digo, ok, vamos a partir de la premisa. Vamos a contestarnos las preguntas, vamos a saber qué es lo que está pasando en el mundo y cómo yo lo puedo resolver. Ujú. Ya después, cuando tú te sientas a escribir, yo no tengo problema con que tú le dices, corrígeme. Sin embargo, tú también tienes que saber
ciertas cosas básicas y no que la inteligencia artificial te haga todo el trabajo. A mí me llama la atención que Alexandra mencionó que ellos están haciendo una política sobre el uso. Eso yo pienso que es algo medular. Y yo tengo un niño que ahora va para 7º grado y uno de los issues que él tiene actualmente es que en la escuela no hay apertura para que ellos usen AI. Y entonces es un contraste con lo que él ve en la casa, porque tanto su papá como yo nos apoyamos, no es que dependemos 100%, pero nos apoyamos de las herramientas porque, por ejemplo, en mi trabajo nosotros facturamos por hora. El cliente sabe que yo uso las herramientas, ¿verdad? O tiene la expectativa también de que las use porque una de las cosas que tú debes hacer como profesional es tratar de abaratarle costos también al cliente. Así que a él se le da este choque de que en la escuela no me permiten usarlo. Y yo creo que eso es algo que las escuelas van a tener que ir evaluando e integrando. Pero tú como mamá, ¿cómo tú te sientes con la integración, verdad, de la inteligencia artificial a tan temprana edad? Específicamente en cuestión, qué sé yo, de análisis, No específicamente. análisis, pero por ejemplo, ellos tienen que hacer, a Ricardo le mandan a hacer mucho ensayo. Y entonces, para hacer el ensayo, él tiene que hacer investigaciones. Claro. Entonces, ellos tienen que hacer las investigaciones en la escuela, donde ellos tienen las computadoras de la escuela, pues tienen una salvaguarda para que ellos no entren en ciertos sites. Y pues a veces él me dice, pues si yo pudiera buscar esto en Google. Pero tenía que aprender a buscar en la biblioteca primero. Sí. Pero ellos sí tienen una Porque fuente. las bibliotecas son vitales. Sí, pero pues la realidad, esta generación es difícil que lo vean, porque acuérdate que, bueno, él empezó con un iPad de chiquito, porque ahí era que veía pues YouTube, Claro. Kids y estas cosas. Así es que es difícil y es un reto que tienen tanto las organizaciones postsecundarias como las escuelas, de ver cómo se integran. Yo como mamá a veces me hace preguntas y yo le digo, vamos a abrir Safari y vamos a buscarlo en Google y tú lees y me dejas saber. Pero yo entiendo que para ellos elaborar ensayos no, porque necesitan aprender a escribir. Pero para hacer investigación, de hecho, yo uso mucho las Claro. herramientas para hacer investigación. Yo también. Porque Yo te limita. pienso dos cosas sobre eso. Primero, creo que, como dije, es una realidad que está aquí y tú tienes dos deberes. Uno, si lo usas, divulgarlo. Exacto. Y número dos, tiene que haber algo creativo, tu análisis y tu pensamiento tiene que estar en algún lugar. Pero creo que le hacemos un desfavor a los niños si no dejamos que aprendan a usar una herramienta. Y número dos, voy a hablar una palabra bien importante en manejo de emergencias y en la vida en general, redundancia. Tú tienes que saber usar ChatGPT como tienes que saber usar la biblioteca, como tienes que saber usar en línea, el que sea. Tú tienes que saber usar más de una manera, porque la vida se comporta así. Hay veces que no vas a tener acceso a una calculadora para matemática o a Grok o a lo que sea que estés usando y vas a tener que resolver de alguna otra manera. Y yo también creo que en eso no estamos enseñando todo lo que debemos enseñar en nuestras escuelas. Yo estoy haciendo un análisis profundo en la universidad de cómo tú gradúas estudiantes para hacerlos exitosos, no solamente en lo académico, en las herramientas, en los procesos, en la apertura a pensamientos, en muchas cosas. Y creo que las universidades y en las escuelas nos hemos convertido un poco en botella, crear autómatas. Te aprendes 7 capítulos, me los pones en esta libreta y coges el examen y Los pues vacías. eres la A o la B. Pero, ¿qué del análisis de lo que tú aprendiste? ¿Y qué de campos que, por ejemplo, que pasa mucho en la tecnología? ¿Qué de cuando la tecnología va siempre más rápido que la regulación y más rápido que la aceptación de la sociedad, etcétera, etcétera? Tú tienes que llenar unos vacíos y eso se llena con pensamiento crítico. Tú tienes que sentarte a ver qué vamos a hacer con esto, qué es lo que está pasando con AI. Las universidades y las escuelas estamos enseñando eso. Hay un vacío. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a sentarnos a pensar, vamos a sentarnos a colorar. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Cuáles van a ser las reglas de gobernanza? Todas esas cosas yo creo que las dejamos de enseñar hace tiempo y hacen falta. Yo creo también que es que, por lo menos a nivel local, el uso de la tecnología está rezagado en términos gubernamentales. Así que como el gobierno no ha adoptado quizás las herramientas, pues tampoco están pensando en los riesgos, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo le digo a mis clientes es que
todo lo que tú subas a estas herramientas, estás perdiendo, ¿verdad? Cualquier Sí, claim que tú correcto. puedas hacer de privacidad. Y eso es algo que la gente no lo está pensando. Tú no. subes un estado financiero de tu empresa a una plataforma como ChatGPT para que ChatGPT te diga cómo mejorar tus finanzas. El día de mañana alguien te radica una demanda, tú no vas a poder decir que el estado financiero es privado, porque ya perdiste la anonimidad cuando tú lo subiste a las plataformas. Y entonces lo que veo es que estamos rezagados. Yo he visto que los estados están empezando a hacer legislación. Ujú. De hecho, en el comercio electrónico es una de las áreas donde más legislación hay en los estados, pero Puerto Rico todavía no tiene una ley que regule eso. Y entonces creo que nos va a tocar a nosotros, a los ciudadanos y a los comerciantes, como ir dándole el hint a la legislatura de que necesitamos empezar a crear legislación que sirva de guía para ir enmarcando cómo se van a manejar estos temas. Yo creo que ya hay legislación, no está aprobada, pero creo que tenemos primero que atender en Puerto Rico un problema más fundamental. La población de nosotros es mayormente personas de 40 y 60 años o más. Entonces, hay una brecha digital, hay una brecha de uso de tecnología, vamos, desde lo básico. Y entonces, si tú te vas totalmente a un gobierno digital y tienes esta población y no la has educado en lo digital, ¿cómo van a poder accesar su gobierno? Es Esto es correcto. un problema de muchos años que atacamos en su momento cuando yo estaba en los otros puestos, porque partir de la premisa que todo el mundo tiene internet en su casa y computadoras y la sabe usar, pues es una falacia. En Puerto Rico hay muchas personas que no tienen computadoras, no la saben usar y aunque la tuvieran no pueden pagar los $100 que cuesta tener cierta tecnología y eso lo veo en los estudiantes. Nosotros tenemos ciertas partes de los ofrecimientos en línea, pero los laboratorios que nosotros tenemos tienen que hacerse presenciales porque el equipo y el costo del equipo y los programas del equipo están en la universidad y no hay estudiantes, no hay muchos estudiantes que lo puedan pagar en sus casas y eso es una realidad. Y también yo creo que tenemos que atender eso para de verdad hacer a Puerto Rico tecnológico. Yo, eso que tú mencionas, se lo estaba comentando, no recuerdo el nombre del funcionario con el que hablamos cuando estábamos en lo de SMI, pero yo le estaba comentando porque en esa semana había tenido una situación con un cliente. Si la persona nunca ha tenido acceso a una computadora, tú le dices que la única manera de solicitar un certificado de buena conducta es a través del través del internet. portal, pues lo está lo está sacando Ujú. del sistema porque no lo pueden hacer. Ahora mismo, pues está esta aplicación de Sesco. Si mi papá estuviera vivo, papi no iba a tener la aplicación de Sesco en su celular porque pues a duras penas contestaba el Eso teléfono. es lo mismo que pasa con los apps de los planes médicos. Ujú. Puedes el OTC lo puedes gestionar por ahí. Pero la persona, por ejemplo, mi papá tiene 86, sus OTC se los manejo yo. Entonces, él se sienta con el libro que en ocasiones envían, entonces él me marca y yo me siento en la aplicación porque él no tiene la alternativa de hacer quizás como antes, de hacer una listita en el libro y enviarla. No, ahora todo es por la aplicación. Entonces, igualmente sí es rezagado. Yo pienso que vamos a tener que hacer unas políticas similares a las que se hacen, por ejemplo, para los ciegos que tienen Ujú. unos Ujú. sistemas, pues debe haber algo similar para las personas que no tienen acceso o no entienden la tecnología. Sí, porque hay personas Este, relativamente jóvenes, yo conozco en los 40 que están negados a, ¿verdad? A la tecnología en el sentido de que se les hace tan difícil y cambia tan rápido que dicen como que, mira, no. Me hace pensar, yo tengo una tía, mi titi Malen, que cumplió 84 hace poco, y entonces cuando nosotros le hablamos de tecnología, ella dice, sí, yo sé usar la tecnología porque yo uso la TH. Qué Y linda. ese es el extent, ¿verdad? Pero la realidad fue una necesidad que tuvo, porque en el municipio donde vive, pues no hay un banco, el banco de ella se mudó para otro municipio, así es que ella lo que tenía era ir a la TH de la cooperativa a sacar el dinero. Pero sí, es algo que nosotros como país tenemos que tomar en cuenta ciertamente. Yo quería, retomando el tema con el que iniciamos, vimos números que todavía las personas que van a la universidad ganan de 60 a 80% más que los que no van a la Ujú. universidad.
Así es que eso también debe ser un disuasivo, ¿verdad? O algo que promueva que las personas vayan a la universidad. Pero pienso que igual que el bachillerato o la maestría, hoy día también vas a tener que demostrar que tienes el manejo de las herramientas de inteligencia artificial. Y entonces ahí vamos con lo que estábamos hablando inicialmente, que si la universidad o la escuela no le da acceso a eso dentro de su currículo, pues le están haciendo un mal servicio al estudiante. Eso es así. Yo creo que el AI, todo el mundo se ha enfocado a decir, va a quitar muchos trabajos. Sí, muchos trabajos que son mecánicos o administrativos o de acciones que, que no requieren lo que yo llamo toque humano, por ejemplo, enfermería. Hay ciertas cosas que AI no va a poder reemplazar y sí hay otras cosas que se van a ir. Pero también hay un montón de nuevas posiciones que se van a crear que no sabemos cuáles son todavía, Así porque no hemos visto el desarrollo como pasó cuando vino el Internet. Y yo creo que debemos estar abiertos a ver cuáles son las posibilidades, perdón, y como universidades debemos abrirnos a eso también. Hay que repensar todos los ofrecimientos, el mundo ha cambiado. Y ahora justamente las becas Pell, a partir de ahora, tienen que probar cuánto cuesta el bachillerato, por ejemplo, y si tú y cuánto es el salario promedio de ese trabajo fuera. Y interesante. si ese salario promedio es menor de lo que te cuesta el bachillerato, la beca Pell no lo va a cubrir. O sea que incluso la manera de ir atrás los programas ha cambiado. Y yo entiendo eso, es lo que hablamos al principio. ¿Qué retorno tú vas a tener de ir a la universidad a estudiar este bachillerato o esta maestría? Entonces, ahora hay otros elementos que hay que pensar y para eso, pues no podemos tener los mismos programas que teníamos Qué en el interesante pasado. eso, yo no tenía conocimiento de eso y ciertamente me alegra que lo hayan hecho porque yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo tenía compañeras que iban a estudiar, no voy a decir el degree, ¿verdad? Pero iban a estudiar X o Y y yo decía, contra, cuando salgan, pues probablemente va a tener una dificultad grande en conseguir un empleo. Entonces, yo entiendo que lo que tenemos que empezar a hacer es ir orientando, ¿verdad? Ujú. A los jóvenes a que vayan mirando qué trabajos van a estar en mayor crecimiento con el IA, los que sabemos, porque como tú bien dices, hay cosas que todavía no hemos identificado que necesitamos. A mí se me ocurre que esto de hacer auditorías del uso de AI es algo que Claro. las empresas van a tener que empezar a mirar. Se me ocurre también que si tú eres una empresa que es altamente regulada como la banca o Ujú. salud, pues vas a tener que tener unos auditores que estén pendientes de que tu gente haga las cosas conforme a lo que establece la ley en lo que respecta al uso de AI, principalmente porque sabemos que la información que se comparte, pues se pierde la privacidad. Uno de los retos bien grandes que yo creo que tienen los empleadores ahora es que todos los empleados generalmente tienen un teléfono inteligente y tienen las aplicaciones ahí. Así es que hay que ver cómo uno como patrono convence o persuade al empleado de que no saque la información De la de la compañía. máquina de la compañía que tiene todas las protecciones y use las herramientas a través de su teléfono, porque eso sí nos abre a unos exposures grandes, porque la información se está haciendo pública. Al final del día, yo creo que la clave principal sigue siendo la educación. O La sea, educación. educar sobre los beneficios, pero también los riesgos. Una vez la persona lo entienda, el profesional lo entienda, el estudiante lo entienda, tenemos ya un camino mucho más andado. Alexandra, tú hablaste al principio de que hay unas habilidades y unas experiencias y unas destrezas que todavía la inteligencia artificial no puede replicar. ¿Qué otras has identificado ya? Pues mira, la capacidad, yo te voy a dar un ejemplo que nosotros hemos tenido. Nosotros estamos haciendo varios pilotos y casi todos los pilotos tienen que ver con usar la tecnología que nosotros damos en la institución, ya sea simulación, realidad aumentada, visualización, modelaje mini modeling como de programación, y usarlo para resolver un problema concreto en una industria no creativa, por ejemplo, logística, Interesante. farmacéuticas, medicina, y se les da un problema particular y tienen que con las herramientas de lo que aprenden en la universidad
lograr resolver ese problema o tratar de resolver ese problema. Bello. Esto es una manera distinta de enseñar, es una manera, y va bastante con nuestra universidad. Nuestra universidad tiene más de 40 laboratorios y salones de aula, de pupitre, tiene bien pocos, porque es Interesante. todo aprendiendo con la misma tecnología, Práctico. práctico. Y entonces ahí surgen muchas ideas, surge mucha creación, surgen muchos obstáculos y cómo tú vas a vencer esos obstáculos. Todo eso es pensamiento crítico aplicado. Sin llamarlo pensamiento crítico aplicado, porque esa es otra. Si yo le doy un curso, el título, Pensamiento aplicado 101, nadie se va a Nadie. matricular. Así es. Ahora, si yo le digo, ¿cómo, cómo ser un vencedor en las plataformas buscando solución a este problema? Todo el mundo sabe, o sea, todo está en cómo lo mercadeamos, qué Exacto. idea, cómo damos la técnica o la pericia de una manera distinta o visual o ágil para esta generación que es totalmente tecnológica, porque esa es otra, tenemos muchos niños tecnológicos y jóvenes tecnológicos y como hablamos, una población que no lo es. ¿Cómo tú cierras esa brecha? Pero los jóvenes quieren y tienen otra manera de aprender. O sea, ellos no Sí. te van a leer 200 páginas de una novela ni nada que ver, pero tú le das algo, un rompecabezas digital o cualquier cosa, y ellos te lo van a resolver. O sea que tenemos que hasta las maneras de cómo enseñamos cambiarlas para atender esta necesidad. Sí, la realidad es que piensan de una manera totalmente distinta. Yo lo veo en casa y el mío está empezando. Yo creo que otra de las cosas que también tenemos que poner en la cabeza de los jóvenes también es que a la universidad no solamente se va a aprender X o Y, tú desarrollas otras destrezas. De hecho, el network con el que tú empiezas tu carrera lo desarrollas en la universidad y eso es algo que no, la gente no le está viendo el valor. Y también la manera en cómo tú te desenvuelves en los grupos, que hoy en día, pues, trabajar en equipo es algo que no puedes escaparse. Sigue siendo el mayor reto. Sí, el mayor reto, lo que le llamamos las habilidades blandas, la socialización, habilidades blandas, hablar en público, socialización, esta generación ha pasado por tantos eventos que los han aislado y eso le unes la tecnología y estamos viendo unas carencias en esos aspectos que he mencionado. Entonces, cuando yo hablo de que tenemos que graduar estudiantes exitosamente académicos y tenemos que también dar herramientas personales, como porque, por ejemplo, van a una entrevista, pero puede ser un genio, pero no sabe explicar o expresar lo que tiene en la mente porque nunca se ha expuesto a estar hablando en ese contexto. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que dar, esa herramienta desde que entren en la universidad. Y estoy hablando de gente joven aquí, porque todo el mundo, pero yo creo que las universidades tenemos que abrirnos a personas de todas las edades, incluyendo los que hablen. Esa brecha de la gente de mayor edad que no sabe usar, yo creo que las universidades tenemos también ese fin público de abrirnos y atenderlo. Si el gobierno no lo va a atender, lo tenemos que salir a atender nosotros. Yo entiendo que sí, igual las organizaciones sin fines de lucro, eso es yo pensaría que es una responsabilidad social. Yo recuerdo que mi abuelito aprendió a leer en una escuela nocturna que hicieron en el barrio, porque él se tuvo que ir a trabajar bien joven y eso es algo que no veo hoy en día. Y yo sé que todavía aquí en Puerto Rico hay personas que no tuvieron ese Correcto. acceso y no saben leer y escribir. Así es que sí, yo pienso que no solamente las universidades, es un llamado también a las organizaciones sin fines de lucro y a las comunidades de que vayamos atendiendo esto. La realidad es que hay mucha gente que no le gusta trabajar con los viejos, pues esa es la palabra, según me enseñó un geriatra, que es la palabra correcta y yo lo veo a veces hasta cuando tú vas al médico. Hace poco estaba en una cita médica y la asistente del doctor pues quería que la señora le enviara algo por email y aquella señora en su vida había usado el email. Y entonces también le decía, no, porque tienes que comunicarte con el plan médico. La señora tenía un teléfono, pero cuando te empiezan a decir marca el 1, marca el 2, ahí pierdes a un sector de la población. Y recuerdo que aquel día terminamos, entre otra muchacha y yo, llamando a la hija de la señora para que nos los mandara a nosotras por email, para entonces nosotras enviárselo al asistente del médico, porque si no, la señora hubiese perdido el viaje.
Y eso es algo de sensibilidad que también los proveedores de servicio tenemos que tener. Correcto. A mí me pasa en la oficina, nosotros atendemos muchas personas que están haciendo los poderes duraderos y los Ujú. testamentos, que generalmente son 60 plus, y entonces a veces las de la oficina le dicen, pues me lo mandas por email, y yo, bendito, tienen que siempre darle la opción de que vengan a la oficina y tú lo Y darle. escanees. Hay muchas Porque, personas también mayores que prefieren ese contacto humano porque Ujú. necesitan saber que eres real. Hay tanto scam, lamentablemente, También. tanto fraude, que son personas que realmente no saben distinguir. Yo conozco una que, o sea, con los famosos bitcoins, le dijeron, ay, no, que tienes que llevar $5,000 o algo así y te vamos a devolver no sé cuánto. Si no llega a ser porque el hijo llega en ese momento que ella está Exacto. saliendo, él le dice, mami, ¿para dónde tú vas? No, porque me dijeron esto. Le dijo, no, 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 tú no vas para ningún lado. Pero convencerla de que eso era un fraude o sea, fueron 2 horas. sí, la verdad es que eso es algo que debemos como ciudadanos crear una conciencia, porque hay muchos viejitos solos, hay Ujú. muchos hijos que se han visto en la obligación de emigrar Ujú. y sus padres se han quedado aquí. A veces tú los ves en el supermercado, en una cita médica, que no saben qué Y hacer solito. y pues nos corresponde ayudar. ¿Qué cambios concretos y ya redondeando, Alexandra, qué cambios concretos tú sugieres que hagan las universidades como Atlantic para seguir siendo relevantes en esta nueva era que tenemos que trabajar con la IA? Pues mira, he mencionado varios. Hay que mirar todos los currículos de todos los ofrecimientos, sean bachilleratos, carreras cortas, certificados, maestrías, doctorados. Siguen siendo válidos en el 2026. Hay un mercado para eso. El mercado, ¿cuánto gana? Hay esa industria aquí en Puerto Rico y a partir de ahí, yo le llamo reverse engineering. Esta vez hay que ir a la industria, así como lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ir a la industria X, y vamos a decir qué nos está dando o qué los estudiantes están saliendo sin poder atender. Y de ahí, entonces, uno hace un reverse engineering y crea su currículo. Excelente. Porque yo creo que eso en una oficina, en el pueblo de Guaynabo, nosotros pensando, yo creo que esto debería ser relevante. Mira, el mercado no funciona así. Eso es lo primero. Número dos, hay que saber que uno necesita todo tipo de herramientas para ser un estudiante exitoso, desde lo personal, lo social, lo académico, y abrirle la mentalidad al mundo. Hay veces que, y doy un ejemplo, un estudiante que se graduó de programación de videojuegos en nuestra institución está trabajando y el departamento de IT me dijo, me pasan llamándome. Y yo he resuelto varios problemas. Y yo no sabía que yo podía resolver esos problemas. Y dije, bueno, claro, porque tú eres programador. Yo creo que hay veces, graduamos niños que dicen, yo sé hacer videojuegos. Pero videojuego es programación y es bastante difícil. Entonces, eso que tú aprendes lo puedes aplicar a varias cosas en tu vida. Pero por alguna razón u otra, esa mentalidad no la dimos. Entonces, eso también hay que atenderlo, lo posible, que es posible. Y abrir la mentalidad, Puerto Rico es pequeño, Puerto Rico tiene todos estos problemas, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico tiene un talento inmenso. Puerto Rico puede hacer montones de cosas, pero estamos abriendo esa ventana a nuestros estudiantes. Y cuando digo no solamente son los de 18 en adelante, son cualquier estudiante. Ahora mismo, todas las subvenciones federales que vienen, todas, es AI reskilling. Reskilling no es para los jóvenes, es para las personas para que transformen y busquen nuevas carreras. Y entonces tenemos que educar también esa otra población. Las universidades nos estamos abriendo a eso. En Puerto Rico, que es tan necesario, porque volvemos, la población es mucho menor de las ciertas edades a la mayor. Estamos yendo tras eso. Eso es otra cosa importante. Y yo creo que alianzas, hay que hacer alianzas entre universidades en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo. Hay que exponer a nuestros estudiantes y hay que ver que está haciendo otras cosas exitosamente, que están haciendo otras universidades, En otras otros entidades, países. qué políticas públicas han funcionado a nivel de gobierno. Ahora mismo Casablanca sacó el mes pasado una orden ejecutiva de AI, haciéndolo mandatorio para todas sus agencias. O sea, cómo nosotros estamos encajando en esa realidad. Y yo creo que se empieza empezando, valga la redundancia, o sea, se empieza diciendo, vamos a ver cómo atendemos este asunto, como dije, hay un vacío, ¿qué vamos a hacer con esto?
Y luego iremos viendo todo, tú y yo que somos abogadas, todos los detalles, las 18,000 cláusulas se verán después. Lo importante es empezar con la introducción. Yo pienso que eso es algo que yo valoro mucho de los millennials. A mí por lo menos me criaron de que tenía que estar todo perfecto para poder empezar. Y algo que yo aprendí de los millennials es que ellos se lanzan y por el camino pues van mejorando. De hecho, así empezamos con el podcast, porque cuando nosotras empezamos esto, pues habíamos leído y visto otros podcasts, pero la experiencia nos ha ido refinando y yo sé que todavía nos falta mucho. Y- A mí me gustaría ver de qué manera nosotros como ciudadanos nos podemos insertar en esta discusión y, y mover que el gobierno se vaya acoplando, porque tú has dicho muchas cosas que me han abierto los ojos, porque realmente no sabía ni de cómo se está mirando ahora la BKPL o la FAFSA, cómo se está trabajando eso, es algo Ujú. que me llama muchísimo la Hay atención. incluso un listado de carreras que ya te están diciendo que la PES no lo va a cubrir, Y porque ahí- saben que el mercado no, que vas a tener más deuda que lo que vas a tener ingresos y por lo tanto no te lo van a cubrir. Y eso hacía falta que pasara. Yo pienso que uno, y no quiero que se malinterprete como que estoy, ¿verdad? Echando sombra sobre el sistema UPR, pero yo los oigo todo el tiempo hablando pues, de que hay falta de recursos, pero igual veo que hay muchos ofrecimientos que ya no tienen ninguna relevancia y los siguen teniendo disponibles. Ellos han tenido el problema también, creo que eh, la matrícula a veces en las clases es tan baja que no es rentable cuando vienes a ver, o sea, tienes Sí. que cerrarlo. Sí, tenemos que estar abiertos a que si hay que hacer consolidaciones, si hay que hacer acuerdos colaborativos, ustedes Ujú. tienen unos recursos que quizás la UPR jamás va a tener. Exactamente. Así es que quizás es momento de empezar a crear unos lazos que lo que queremos es que al fin del día que el estudiante que salga de la universidad pues tenga la capacidad de hacer cambios en la sociedad y sobre todo de ganarse el sustento. Oye, y que terminen de estudiar. Yo creo que Que es terminen de estudiar. importante que la gente sepa la importancia de la educación, independientemente de las herramientas digitales que tengamos, independientemente del YouTube Academy. Yo siempre voy a apostar porque la gente se eduque, independientemente. Yo te Tenemos que diría que en enfatizar eso. bachillerato, lo más que yo aprendí no fue de mercadeo. Yo aprendí a ser un ser humano funcional, a melar mi presupuesto, porque yo vivía sola, tuve que aprender a cuidarme, pues no salir de noche y no pasar por esta calle, a relacionarme con personas que eran de culturas diferentes. Sabes que esas son cosas que son irreemplazables y que necesitas desarrollarlas para la adultez. O sea, que yo creo que no debemos solamente enfocarnos en que voy a aprender matemáticas, ciencia o inglés, sino todas esas otras destrezas que tú desarrollas en ese tiempo Sí, entre life los skills. 18 y No los se olvida, sí. 22, que son igualmente importantes. Y tú lo ves cuando esas personas que quizás han estudiado online llegan a un trabajo, pues se les hace difícil trabajar en equipo, que siempre ha sido, como tú dijiste, un problema, pero hoy en día el trabajar en equipo es algo sine qua non. O sea, no hay manera que tú hagas un trabajo que sea solo tú, porque siempre vas a depender de otro. Y eso es algo que no lo vas a aprender de AI. No. Y otra cosa que está haciendo la universidad, de agosto en adelante es mandatorio coger empresarismo para poder graduarse de la Antique University. Qué bueno, ¿Por qué? bueno. Porque primero porque creo que en Puerto Rico nos crían a todos para ser asalariados. No Correcto. nos crían para ser emprendedores y el emprendimiento es una mentalidad. Y es importante, vayas a poner tu propio negocio, no es importante que tú conozcas, hablando de técnicas que nos deben enseñar, qué es un presupuesto, qué son deudas, qué son activos, qué es un plan de negocio, estudio de mercado, todas esas cosas que te dan tanta información y que te ayudan a tantas cosas en tu vida, decisiones, dónde vas a vivir, brackets de a qué de esto voy a dar impuestos, todas esas cosas, eso me lo dijeron mis nenas una vez. Me dijeron, mamá, pero es que nadie nos ha enseñado a llenar un cheque en la vida, nosotros nunca hemos. Y yo dije, bueno, pues mira, eso es cierto, ninguna escuela enseña eso. Y entonces las llevé al banco, hicimos el depósito a través de ATH,
la máquina a través de ATH móvil y a través de la fila. ¿Por qué? Por redundancia. Hay que saber si el 1 no está, el 2 y el 3. Tenemos que saberlas todas. Y eso es otra cosa que estamos haciendo en las universidades, la estamos haciendo en las universidades, que yo creo que todas las universidades, sé que Sagrado Sagrado está muy avanzado, Sagrado tiene ya 6 clases Correcto. obligatorias para graduarse en Qué bueno. empresarismo, y de hecho yo estoy aprendiendo de Sagrados, así que, pero creo que todas las universidades debemos movernos hacia eso. Es bien importante para la universidad, para la comunidad y para Puerto Rico entero. Y pienso que quizás es algo que está ocurriendo en Puerto Rico porque hoy tuvimos aquí a una facturadora de planes médicos que nos estaba comentando que cuando le llegan los médicos que hacen los fellowships en Estados Unidos, Ujú, ellos ya saben cuál es el proceso que tienen que pasar ujú. para la credencialización, saben lo de las tarifas, les han dado incluso clases de cómo negociar, pero el médico que se gradúa de aquí, pues no, realmente no les están dando esa capacitación. Y es algo que yo sé que Krebs lo está trabajando, pero no vendría mal, ¿verdad? Que como parte de la formación médica, pues haya un curso, aunque sea corto, ¿verdad? Que les enseñen lo básico, porque algo que yo siempre le digo a los empresarios es que tú no tienes que ser un contable, no tienes que ser abogado, pero tú tienes que poder supervisar la labor del Claro. contable y la del abogado. Así que por lo menos debes tener lo mínimo de conocimiento para poder Ujú. supervisarlo, porque si no le estás dejando una de las, pues, de los aspectos más importantes de tu negocio a alguien que no puede supervisar y eso es inaudito, ¿sabes? Tienes que poder hacerlo y me alegra mucho que hayan insertado eso y concurro totalmente. A nosotros nos educaron para ser empleados y en mi familia, de hecho, la única persona que no es empleada soy yo, por los dos Same. lados. Piensan que estoy loca, todavía lo piensan, pero ya van 15 años y todavía, ¿verdad? La oficina sigue en pie y estamos haciendo otros proyectos. Y yo no estoy segura que la generación que venga va a poder ser, van a poder ser No tantos creo. empleados. No, primero están muy atentos a la calidad de vida. No quieren darle largas horas a ninguna empresa, a menos que la empresa tenga una ética social bien Una grande, política, que ellos ¿no? se sienten que están contribuyendo al mundo. Pero la mayor parte de ellos sí tienen en mente que ellos quieren ser sus propios jefes y tomar sus propias decisiones. Y eso está buenísimo. Yo creo que es lo que necesita también Puerto Rico, porque necesitamos crear industrias nativas. Mucho de lo que se produce aquí, pues, es por compañías que vienen de afuera. Y nosotros necesitamos crear una infraestructura económica de nosotros, que el dinero se produzca aquí y se quede aquí. Y esa es la aspiración, ¿verdad? Y el sueño, por lo menos, Y que dejar de tengo pensar yo. que las cosas que vienen de afuera son mejores que las que se hacen aquí todo el tiempo. Puede ser cierto que en algunas cosas, pero no todo porque venga de afuera es mejor. Que eso también es algo que creo que esta Sí. generación está rompiendo ya con eso, de creer que, ay, todo, ay, es americano, es perfecto, viene de China, es perfecto. Y se ha visto en el hábito de consumo también mucho. Está mucho más marcado ahora. Pues qué bueno, así es que ahí siempre hay esperanza, ¿verdad? Yo aspiro a que Puerto Rico, no voy a decir que vuelva a ser lo de antes, porque la realidad es que no vamos a replicar los tiempos anteriores, pero que podamos tener una economía que sea sostenible y que nuestra gente se pueda quedar en la isla. Más que todo, eso es lo que mi sueño sería, pues que Ricardo quiera vivir aquí. Ahora mismo estoy segura que no va a querer vivir aquí cuando se gradúe, porque yo misma a veces me cuestiono, porque hay muchas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Que no son lo deseable para el país. Tenemos muchas cosas que hay que ir reconstruyendo, porque los huracanes nos dieron fuerte Ujú. y son proyectos que no se van a resolver tampoco de la noche a la mañana. Y a veces pienso que como que el barco va a veces no tan en la línea, ¿verdad? Que tiene que ir, Yo pero tengo fe, yo sigo Ujú. teniendo fe, Yo también. tengo fe en mis estudiantes, tengo fe en mis empresarios, yo sigo teniendo fe pero yo en que mi pienso hijo va a que poder Pero quedarse. el cambio yo pienso que tiene que venir de nosotros. Claro, No, definitivo. De nosotros la empresa la empresa privada, El privada. porque el gobierno no. gobierno no va a venir. Y yo creo que también hemos estado esperando que el gobierno resuelva, el gobierno no va a resolver, sea del partido Correcto. que sea, no va a resolver. No. Nos va a tocar a nosotros crear la economía estable, autosustentable, diversificada, y eso, quien está en mejor posición para lanzarlo son las universidades. Ujú. Pero tenemos que repensar nuestro proyecto universitario. Yo entiendo que
deberíamos hacer una coalición entre los empresarios y las universidades y presentarles un proyecto al gobierno, y darles nosotros el mapa de ruta, no esperar que ellos nos los den a nosotros, porque No llega. evidentemente yo creo que Puerto Rico ya lleva más de 15 años sin un plan de desarrollo económico. Sí. Y es lamentable y se ve, ¿verdad? Lo vemos en los Correcto. resultados económicos de Puerto Rico. Así es que tú que nos estás escuchando, que estás pensando si va a ir o no ir a la universidad, yo creo que la contestación aquí ha sido clara, que necesitas la educación universitaria no solamente por lo que vas a aprender, sino por las destrezas adicionales que vas a desarrollar. Ya saben que Atlantic University es una alternativa, y son personas que están con el oído en tierra, ¿verdad? Haciendo los cambios que hay que hacer para mantenerse relevantes. Le damos las gracias a Alexandra por Gracias a acceder usted. a la entrevista. Nosotros empezamos esta conversación hace un tiempo y es algo que entiendo que es bien relevante y la debemos seguir teniendo. Alexandra, en lo que Black Table pueda asistirles a ustedes, cuentas Gracias, con Amba. nosotros también. Y Eilín, ¿qué tú le dirías a nuestros amigos? Yo les digo y refuerzo, no dejen de estudiar. Ustedes saben que yo soy fanática de andar educando. Y sobre todo, suscríbete. Si te quieres seguir educando y no tienes chavito, suscríbete a YouTube, a Instagram, a Facebook y próximamente en TikTok. Así que, fin del comunicado. Me llevas ahora con el TikTok, pero ahí vamos. Muchas gracias, Alexandra. Saludos, amigos. Bye. Bye.